La rinoseptumplastia o rinoseptoplastia es la cirugía que pues, más realizamos los otorrinos. Esta consiste en modificar desde el punto de vista funcional y o estético pues, las estructuras de la nariz. Por lo general, bueno, en este caso, pues metiendo un poco de mi formación, yo aparte de ser otorrino, tengo una alta especialidad en rinología y cirugía plástica facial, por lo cual para mí, desde el punto de vista, pues no hay una separación entre la parte funcional y la parte estética. Para mí la nariz es como pues un todo y se trata desde un todo, ¿no? O sea, desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista estético. Por lo general, los pacientes que acuden y que son candidatos para rinoseptoplastia, bueno, son aquellos que tienen algún problema obstructivo nasal en el cual ya sea que la nariz como tal esté desviada, el tabique o septum esté pues, con alguna alteración, hay un crecimiento de los cornetes, que son unas turbinas que tenemos dentro de la nariz que ayudan a humidificar y calentar el aire, o también pues, pacientes que tengan algún traumatismo, alguna deformidad anatómica de nacimiento, y pues básicamente lo que se hace es reconstruir, reposicionar y reforzar estructuras que nos van a ayudar a que haya una mejor función nasal y por lo tanto una mejor calidad de vida. Y así también puede haber incluso pacientes que sean candidatos a este procedimiento, que solamente su intención sea meramente estética y cosmética y que desean lucir mejor. Muy bien, bueno, pues para cualquier paciente que desee o esté interesado en realizarse una rinoseptoplastia o que sea candidato, pues primeramente el paso número uno es tener una valoración, pues ya sea en línea o sea una valoración pues presencial. Aquí en bueno, pues se realiza una revisión pues, física en la cual pues observamos cuáles son las características de la nariz, también se toman fotografías clínicas estandarizadas justamente pues para ver cuál es la posición que guarda la nariz con respecto a la cara, cuáles son las proporciones que se toman en cuenta con respecto a la frente, los ojos, la boca, etcétera, porque todo esto, desde mi perspectiva y desde mi filosofía, bueno, pues la nariz tiene que ser acorde a justamente pues la cara y las características muy particulares de cada paciente. Posteriormente, bueno, por lo general hay quienes ya vienen con una tomografía. Siempre en cualquier cirugía de nariz, rinoseptoplastia, se debe de contar con una tomografía, que es pues, un estudio de imagen en la cual de forma tridimensional se valora cuáles son las estructuras pues, que la integran, ¿no? O sea, desde la parte ahí vemos cómo están conformados los tejidos blandos, el hueso, el cartílago, justamente porque este va a ser nuestro mapa al momento de la cirugía junto con las fotografías. Y en conjunción con esto, pues ya se hace el procedimiento. Ya en esta cita, digamos, en la cual ya, bueno, ya se dijo que es candidato a la rinoseptoplastia, y ya, bueno, pues tenemos las fotografías. Bueno, se hace justamente, se piden exámenes de laboratorio porque se tiene que tomar una biometría hemática, ver que el cuerpo esté funcionando de manera óptima para, pues, someterse a un procedimiento quirúrgico. Posterior, bueno, en esta cita también se firman consentimientos, pues, se platica muy bien con el paciente en cuáles son sus expectativas, tanto desde el punto de vista funcional y estético, para justamente estar en el mismo canal y de esta manera incrementar las posibilidades de que nuestro resultado sea pues el que el paciente está buscando, ¿verdad? Posteriormente a esto, bueno, pues se programa al paciente o sea, el procedimiento quirúrgico. El paciente, bueno, pues ingresa al hospital una hora antes, previo a esto. Cabe mencionar que la rinoseptoplastia puede ser, y en su gran mayoría es un procedimiento ambulatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, el paciente ingresa y ese mismo día que se realiza la cirugía, 2, 3 horas después de recuperarse del procedimiento anestésico, se puede ir a su casa. Ya hablando como de la duración de la cirugía, bueno, la duración de la cirugía más o menos está estipulada. Depende mucho si es un paciente, bueno, de la complejidad del caso, básicamente, pero digamos que un estándar es que estamos tardando alrededor de unas 2 horas, 2 horas y media. En casos de revisión, que un caso de revisión es una rinoseptoplastia o una rinoplastia secundaria, ¿qué quiere decir?
que ya hay una cirugía previa, un traumatismo previo o hay inyectables previos en la nariz, bueno, la complejidad aumenta considerablemente e inclusive nos podemos ir a tardarnos alrededor de unas 4 horas y media aproximadamente, porque ya son reconstrucciones las cuales tienden a ser complejas y requieren de mucho más tiempo, son trabajos mucho más minuciosos, pues requieren más tiempo básicamente en cirugía. Bueno, los riesgos dentro de una rinoceptoplastía son prácticamente todos los riesgos de un proceso quirúrgico. En este caso, bueno, pues una reacción adversa a uno de los anestésicos que hoy en día, pues en el 2024, la verdad es que contamos con medicamentos y máquinas de anestesio pues prácticamente de última tecnología y por lo tanto la probabilidad de que se presenten estas complicaciones pues son relativamente pues raras y por lo general, bueno, pues se cuenta con, o sea, los antídotos para ciertas alergias o ciertas reacciones adversas a ciertos medicamentos. Como cualquier cirugía, bueno, pues digamos que el principal por la irrigación de la nariz, es decir, por todos los vasos que nutren la nariz, bueno, el principal vendría siendo el sangrado, que es el sangrado transoperatorio y posoperatorio. Aquí, bueno, yo en mi filosofía siempre mis pacientes 3, 4 días previos, que por eso es más o menos el tiempo que se les pide la cita ya preoperatoria, yo les doy indicaciones y les explico las indicaciones y doy tratamiento preparatorio para que el paciente sangre lo menos posible y se inflame lo menos posible. También es importante, pues, recalcar que entre menos sangre un paciente, pues es menos la inflamación, ¿verdad? Entonces, bueno, de esa manera, pues ese tipo de complicaciones, pues se disminuyen. Otra complicación, pues frecuente es la infección, que bueno, para esto se premedica al paciente y se da de manera profiláctica, o sea, nos antelamos a que exista con antibiótico. Ya complicaciones, bueno, relativamente frecuentes, también puede ser que haya acumulación de sangre dentro del tabique nasal, que eso puede llevar a perforaciones septales. Pero bueno, eso depende mucho de la técnica que se utilice. O sea, habitualmente por la técnica que yo utilizo, que bueno, ya no utilizo yo taponamientos nasales, utilizamos unas férulas especiales y aparte utilizo una técnica especial en el septum para que, bueno, las probabilidades de que haya una acumulación de sangre dentro del tabique pues disminuyen dramáticamente. Pero bueno, es una posibilidad. También, bueno, otro tipo de complicaciones pudiera ser, bueno, ya más extremas, que por X, Y, Z circunstancia, algunos de los huesos que se mueven, pues puede ocasionar que haya una mini fractura en la base del cráneo, porque digamos que la base del cráneo y la nariz están como, pues son vecinos a final de cuentas. Puede haber una fístula de líquido cefalorraquídeo o en ocasiones, sobre todo eso descrito hace pues varios años que la cirugía era muy invasiva. Hoy en día pues contamos con pues técnicas mínimamente invasivas, así como aparatos instrumentados especiales, en este caso pues rinoplastia ultrasónica, rinoplastia de alta precisión, en la cual, bueno, contamos con fresas especiales que nos ayudan a hacer, en vez de fracturar el hueso, bueno, se hacen cortes en el hueso como si estuviéramos pintando con un lápiz, inclusive también podemos moldear el hueso como si fuéramos, digamos, como limando, pero con una lima muy precisa que es motorizada. Entonces, ya complicaciones como la que iba a comentar, que en este caso es hematomas retrovulvares, que es como por el traumatismo de las fracturas que se hace que la sangre se vaya para atrás del ojo y comprometa la visión. Esa es otra complicación que es extremadamente rara, inclusive con la técnica convencional no ultrasónica y de precisión. Entonces, con estas nuevas técnicas, pues todavía más disminuye esas probabilidades de complicaciones, ¿verdad? Algo que también puede pasar, que bueno, no es como tal una complicación, pero puede tardar como un efecto secundario, por así decirlo, puede suceder que de repente percibamos un poquito menos los olores, pero eso también tiene que ver con el proceso de inflamación que se vive dentro de la cavidad nasal. Pero bueno, básicamente eso. Ahora, ya hablando de una complicación que eso, bueno, pudieras llegar a ser como la de las que les comenté, o sea, como la más frecuente puede ser la necesidad de una reintervención. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que científicamente está probado desde un, 8 hasta un 15% pueden requerir de realizarse otra nueva intervención. ¿Por qué? O sea, la cirugía nasal o rinoseptoplastía dentro de las cirugías plásticas y reconstructivas de
prácticamente todo el cuerpo, es la más difícil y es la menos predecible. ¿Por qué? Porque la nariz es una estructura anatómicamente compleja. Entonces, pues, inclusive aunque nosotros dejemos todo como súper perfecto, las técnicas más avanzadas y demás, también pues influye mucho varios aspectos. En este caso es el grosor de la piel del paciente, el proceso de cicatrización que es muy individual de cada uno de los pacientes. Todo eso puede a lo largo ocasionar que haya cierto, pues algo que le llamamos fibrosis, que es una cicatriz que está como entre la piel, el cartílago y el hueso, que puede ocasionar que ciertas estructuras, pues, no cicatricen de la manera más apropiada. Sin embargo, yo te puedo decir que en mis manos, bueno, eso de 10 a 15% que les comento que está científicamente probado en artículos, o sea, yo te puedo decir que es un 5%, un 6%. ¿Por qué? Pues bueno, yo pago, o sea, ahora sí que doy una atención muy detallada a todas las estructuras de la nariz, qué es lo que el paciente busca, o sea, en consulta platicamos muy bien de los alcances de la cirugía y en la individualidad de cada paciente, qué tan factible es lograr ciertas inquietudes que ellos quieran, ¿no? O qué tanta definición se puede hacer, o qué cambios se pueden hacer realmente. Entonces, pues bueno, el paciente por lo general no requiere de este tipo de intervenciones tan frecuentemente. Realmente como tal no hay una contraindicación para realizar el procedimiento. Sin embargo, sí hay ciertas como particularidades. En este caso, por ejemplo, que es frecuente que nosotros tengamos como otorrinos en pacientes con trauma facial complejo. En este caso, si se cuenta con una cirugía, con una fractura de piso de órbita o una fractura panfacial, digo, lo ideal, o sea, en un mundo ideal se busca que pues entremos en un trabajo multidisciplinario, ya sea un cirujano maxilofacial, un oculoplástico y un otorrino cuando están involucradas todas estas áreas y trabajar todo, o sea, en equipo, ¿no? O sea, en el mismo tiempo quirúrgico. Pero pues bueno, en ocasiones por limitantes ya sean, pues, monetarias o de disponibilidad, hay veces que tiene, por lo general el que llega primero, pues es el otorrino, y bueno, y en ese caso, o sea, de que, bueno, necesita cirugía, ¿sabes? Sin embargo, pues, o sea, se tiene que primero asegurar el resto de las demás estructuras faciales. O sea, primero se tendría que hacer la reparación en el piso de la órbita o si hay una fractura de un hueso malar o demás, primero se tiene que asegurar esa parte para después llegar a la parte, pues, de la parte nasal, ¿no? Este, una particularidad en este caso, pues bueno, son los inyectables, que está muy de moda la famosa rinomodelación. En lo personal, yo no lo recomiendo. Si ya hay pacientes que están con la inquietud de realizarse pues modificar la forma estética de su nariz, yo sí les recomiendo que mejor acudan con un otorrino, con su servidor, con cualquier otro y que mejor se animen a realizarse una cirugía. ¿Por qué? Porque los riesgos de la rinomodelación son muy altos. La nariz tiene una vascularidad muy alta y hay casos donde hay necrosis como tal de la nariz, o sea, muerte del tejido de la nariz, y a su vez también puede haber casos de ceguera. Y bueno, eso también quitando de que, bueno, si su rinomodelación fue exitosa y todo este rollo, alteran estructuras básicas y fundamentales para, o sea, garantizarles a ustedes un mejor resultado funcional y estético. Entonces, bueno, esa pudiera ser, no es una contraindicación, o sea, y me ha tocado un sinnúmero de pacientes que tienen ácido hialurónico, o sea, en ciertas ocasiones, pues, dependiendo de cómo está el ácido hialurónico, bueno, pues pedimos y deshacemos el ácido hialurónico con hialuronidasa, que es el antídoto para previo a la cirugía, y en algunos otros pacientes, pues, simplemente hacemos la remoción o el retiro, durante la cirugía, ¿verdad? Y pues bueno, básicamente en ese caso pues sería como las contraindicaciones o por ejemplo pacientes de traumatismo craneoencefálico o de pues politrauma por un accidente, un choque, lo que sea, pues bueno, siempre pues vamos a, o sea, si el paciente tiene una fractura nasal, pero bueno, o sea, pues tiene un hematoma endocraniano o tiene otras características dentro de lo que le pase que comprometan más bien un órgano, o una función diferente, bueno, se buscará, pues, bueno, lo primordial. En este caso, como lo que les dije del paciente que tiene una hematoma dentro del cráneo, bueno, pues eso es debido a muerte. Primero se va a tener que solucionar esa parte o inclusive otras fracturas corporales. O sea, eso lleva como mayor importancia y se puede en este caso diferir el proceso de la rinoseptumplastía, tanto funcional como estética, se puede diferir a 2 o 3 meses.
También algo importante en cuanto a las fracturas, pues bueno, siempre es que lo ideal es acudir lo más pronto posible a una valoración con un especialista, que eso habitualmente pues es de preferencia las primeras 24 48 horas, pero también, bueno, que los pacientes sepan que podemos, inclusive hasta 10 días después, todavía como podemos hacer algo en frío, por así decirlo, o sea, en caliente, perdón, o sea, que en caliente quiere decir que está ocurriendo pues en ese momento la fractura, ¿no? Ya después de 10 días, pues bueno, las probabilidades de que de que se difiera este procedimiento, pues bueno, son mayores, ¿no? Decir, bueno, ok, bueno, ya tienes tiempo, ya el hueso tal, pues ya cicatrizó en tal posición, bueno, pues vamos a esperarnos a que termine de cicatrizar para después volverlo a moldear. O sea, son como características como muy, muy puntuales, ¿no?